Bueno, muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, le damos inicio a nuestro cuarto Café Esperanza, que es un espacio que intenta mostrar diferentes visiones, versiones, opiniones sobre lo que a nuestro juicio son los principales problemas o preocupaciones del país. Hemos escogido hoy un tema que consideramos vital, trascendental, que es la salud de los colombianos. Y queremos, en un ánimo tranquilo, también en una apuesta por la reconciliación de este país, hablar sobre este tema. Tenemos invitados, como siempre, de lujo. Contamos con la presencia de Jaime Arias, él es el director de la Asociación de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. También nos acompaña Fabián Cardona, también él es vicepresidente de ASEMI. Bueno, valoramos mucho su presencia. Nos acompaña Juan Carlos Giraldo, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y nos acompaña Liliana Tunjo, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional con estudios de posgrado en salud pública e integrante de la Corporación de Investigación y Transformación para la Salud, Abra la Puerta. La dinámica de todos estos cafés es que hay una pregunta inicial que está planteada en el título del café, que es ¿está la salud en Colombia en cuidados intensivos? Vamos a darle 10 minutos a cada una de las personas que van a intervenir. Después vamos a abrir la palabra para que ustedes también puedan darnos su opinión, sus preguntas, sus visiones sobre el tema, y concluiríamos también con una pregunta de cierre junto con las preguntas que vienen de parte de ustedes. Hay también transmisión en Facebook Live y en contagioradio.com. Entonces también vamos a recibir preguntas que se hacen por internet. Esa es la dinámica, insisto, una conversación tranquila, amena, con muchos argumentos de parte y parte, y poder al final, por lo menos si no llegar a consenso, sí ilustrarnos sobre las diferentes visiones que hay sobre el tema trascendental. Desde quienes organizamos Café Esperanza, consideramos que, como lo decíamos anteriormente, este es un asunto vital. No es gratuito que las encuestas, en las diferentes encuestas, el tema de la salud aparezca en la segunda, en el primero o en el tercer lugar de las preocupaciones de los colombianos. Son recurrentes las quejas por las demoras en la asignación de citas, por las demoras en la posibilidad de adquirir medicamentos, en las demoras por poder acceder a cirugías, exámenes especializados, y en general hay un malestar creciente de los colombianos y las colombianas con la salud. Por eso hemos traído estas diferentes visiones de actores que consideramos son centrales y protagónicos en esta dinámica. Recientemente sale una entrevista que consideramos valiosa del Procurador General de la Nación, que afirma que los cementerios están llenos de pacientes que fueron tratados como usuarios, haciendo énfasis de una lógica ciertamente mercantil que a nuestro juicio ha entrado en vigencia con la entrada de la Ley 100 en Colombia, y donde se mira en buena medida a los pacientes no como personas que materializan un derecho fundamental como el derecho a la salud, sino más bien como usuarios de un servicio del cual se obtiene fundamentalmente una rentabilidad. A pesar de todo lo que se dice, las diferentes cifras corroboran que el Estado invierte hoy más en salud después de la vigencia de la Ley 100 de lo que lo hacía anteriormente, cosa que era uno de los argumentos que se decían legitimaban la idea de traer la Ley 100. Hay otro de los elementos vitales que queremos que se hable el día de hoy acá, es la deuda multimillonaria que hay por parte de las EPS a los hospitales públicos colombianos. Son recurrentes las noticias de de hospitales que buscan declararse Ley 550, popularmente conocida como Ley de Quiebras, en buena medida por esas deudas multimillonarias en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá y en diferentes partes, digamos, de la red hospitalaria a nivel nacional.
Esto contrasta a nuestro juicio con rendimientos también multimillonarios de buena parte de las EPS en Colombia, los rendimientos multimillonarios que alcanzó a tener Saludcop en su momento, los rendimientos multimillonarios que hoy tiene la EPS Sura y algunas otras EPS en el país, y es un tema que ciertamente queremos discutir, sobre todo a la luz de lo que ha generado la controversia por la venta de Café Salud, un modelo que a nuestro juicio no fue del todo transparente, que hay serios cuestionamientos en el que participan en su compra actores que hicieron parte de la administración anterior, que no se queda claro cómo se van a sanear las deudas que tenía Café Salud y en general lo que viene de ser Saludcop con diferentes proveedores, pero sí un negocio que se estima anualmente va a representar unas ganancias de 5 billones de pesos. Tenemos hospitales, la mayoría de ellos de la República, hacinados. Para el caso de Bogotá, la capital, donde se esperaría encontrar mejores condiciones, tenemos hacinamientos del 150%, del 200%, solo podríamos trabajar más adelante, pero ciertamente, digamos, allí hay una preocupación también por el hacinamiento total. Esto genera un panorama ciertamente desconcertante, ciertamente preocupante, insisto, desde nuestra visión. Nosotros no creemos aquí como en la objetividad, hay una visión, la exponemos claramente, pero también damos las posibilidades para que se expongan las diferentes visiones que pueden haber sobre el tema. Entonces, esta es nuestra apertura, es nuestra editorial para asentar esta preocupación por la salud de los colombianos, hablar con actores fundamentales, con personas como ustedes, para mirar si efectivamente la salud en Colombia está en cuidados intensivos y si es así, qué cosas podrían hacerse para un modelo distinto. Entonces, democráticamente vamos a empezar con el doctor Jaime, por la A, ¿sí? Después vamos con el doctor Juan Carlos y posteriormente con Liliana, y en la ronda posterior se invierte el orden, ¿cierto? Para dar garantías democráticas para que todos, exactamente, reales. Entonces, bueno, sin más preámbulos y de verdad agradeciendo mucho la presencia de ustedes acá, cada vez se nos va como fortaleciendo este café en invitados, en pluralidad y en argumentos. Entonces, doctor Jaime, tiene usted la palabra. Está la salud en Colombia en cuidados intensivos, ¿cómo lo ve el gremio que usted representa? ¿Qué preocupaciones tienen ustedes y qué podríamos plantear el día de hoy? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nos complace estar aquí hoy compartiendo este espacio. Yo he venido acompañado del vicepresidente de salud de ASEMI, el doctor Fabián Cardona, porque él, pues yo soy más teórico y conceptual. Él viene de ser el presidente de una EPS muy importante en Cali, o sea que le ha tocado como vivir más el día a día. Entonces yo voy a decir unas palabras y más bien entrego a él el micrófono para que... Yo creo que la salud no está en cuidados intensivos, sino en lo que se llama cuidados intermedios, un poquito menos de intensivos. Primero, segundo, no hay casi ningún país que uno vea que no está en una situación, digamos, de lo que llaman crisis, comenzando. Bueno, hay excepciones, hay países que realmente no están en crisis, pero la mayor parte de los sistemas de salud del mundo están en crisis. Entonces compartimos con esos países una serie de factores de crisis. Lo tercero es que a mí la palabra crisis no me molesta. Yo creo que cualquier organismo vital está en permanente crisis. Lo grave es no estar en crisis. Cuando uno está en crisis, porque está muerto. El vivir es una permanente crisis. Cada uno de nosotros está en crisis. El organismo está en una adaptación diaria, permanente, y el sistema de salud es tremendamente dinámico, y tiene que estar en crisis, y es bueno que esté en crisis, pero no una crisis pues mortal, mucho menos. Cierto nivel de crisis es bueno, ya cuando se pasa a una situación, digamos, muy delicada, pues eso no es bueno.
Entonces yo arrancaría pues por eso. Nosotros creemos que para saber uno si está bien o mal, pues lo mejor es compararse con uno mismo hace 20, 30 años, es decir, ver lo que teníamos hace 20 o 30 años y compararse con los demás, con los vecinos de América Latina, por lo menos, que son como los que nos sirven más de comparación. Y cuando uno hace ese ejercicio, pues encuentra que el sistema de Colombia es un sistema muy interesante, que ha logrado unos objetivos centrales y que está en la mitad de un recorrido y que le falta muchísimo y que tiene muchísimos problemas. No, yo represento pues ese punto de vista, digamos. Muchos dirán, bueno, este es el representante de las EPS, pues estas empresas, no. Por ejemplo, usted señalaba que las EPS tienen pingües ganancias. Las EPS, y mencionó dos. Las EPS vienen perdiendo su patrimonio, es muy cercano a lo negativo en los últimos 10 años. Las EPS están en los rines, absolutamente en los rines. No son datos míos, basta con ir a la Supersalud, es el organismo que en Colombia tiene esa información. Bajarlo de la página de Supersalud y verán en los últimos años las EPS no hacen sino dar pérdidas. Hay unas 2 o 3 EPS que no están arrojando pérdidas, pero tampoco ganancias. Sura, por ejemplo, usted mencionó a Sura. Bueno, Sura es una buena EPS, pertenece al grupo empresarial más grande de Colombia, es el Sindicato Antioqueño, y es la más pequeña de las empresas del Sindicato Antioqueño, ¿no? La tienen pues porque es parte del portafolio de una compañía de seguros, pero como la mencionó, yo quiero tomar a Sura. Sura es una empresa que da unas utilidades. Durante el año pasado, ¿cuánto sería? 23 mil millones. Pero resulta que las utilidades de Sura no son de la operación de salud. La operación de salud le da pérdidas a Sura. Las utilidades son de unas reservas técnicas que ellos tienen muy bien provisionadas, que ellas son es una compañía de seguros que funciona muy bien con reservas, y de lo que se llama el PAC, el Plan de Atención Complementaria, pero el resto le dan pérdidas a Sura. Ya que usted la mencionó, no puedo seguir con las demás y les demuestro que no dan utilidades. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata de que nosotros vemos esto con preocupación, obviamente, pero con optimismo. Colombia ha logrado, entre todos los colombianos, hemos construido un sistema de salud robusto, un sistema de salud que funciona en todo el territorio nacional. Ustedes que son jóvenes, pues no alcanzaron a ver lo que era esto antes de la ley 100. Eso era un desastre. La protección de seguridad social llegaba al 23%, casi toda en el seguro social, algo en Cajanal. Entre el 40 y el 50% de la gente no tenía ninguna protección en salud, simplemente se morían o iban a la droguería del pueblo o de un curandero. No había, porque había un 10% de gente pudiente que iba a sus médicos particulares y otro porcentaje pequeño que iba a los hospitales públicos, y el resto no tenía nada. Hoy la situación es muy distinta. La gente, una familia que en esa época, estaba hablando de años 90, 80, tal, tuviera una calamidad, cualquier enfermedad grave, se arruinaba. No había quien le ayudara como hoy. Hay un sistema, digo robusto de todas cosas porque es un sistema público. Yo quiero aquí enfatizar, nosotros no somos un sistema privado. El sistema de Colombia de aseguramiento, las prepagadas y las otras son privadas, pero es un sistema público donde hay operadores privados, pero el sistema de aseguramiento de Colombia es público, y ese sistema público, por ser obligatorio, por tener lo que se llama un pool poblacional de 50, casi 49 millones de personas, está en condiciones de digamos, distribuir riesgos, redistribuir riesgos, y por eso funciona. Pero bueno, yo quiero más bien que Fabián termine en la parte esta que nos corresponde. Muchos de ustedes llaman estos que están aquí al frente de ASEBI,
pues viene a representar el poder del capitalismo bravío. No, ni mucho menos. Nosotros estamos muy interesados. Nuestro objetivo es muy similar al de ustedes, se los garantizo. Nuestra gente, la gente cree que el régimen contributivo es el de los ricos. No, el 86% de las personas del régimen contributivo son personas de menos de 2 salarios mínimos. No es el régimen de los ricos. Los ricos se pueden ir para Miami o para Boston cuando tengan problemas. Entonces, nosotros no somos representantes pues, de ese neoliberalismo rabioso, ni mucho menos. Pero bueno, Fabián. Buenas noches, muchas gracias nuevamente, David. Quisiera colocar en perspectiva la respuesta, y estamos hablando del sistema y estamos hablando de cuidados intensivos. Primer elemento, y es que hemos venido hablando de la palabra crisis. Cuando uno habla de crisis es todo problema que usted no puede resolver en 6 meses, no lo ha podido resolver, ya se acabó, ¿sí? O sea, no existe crisis perenne. Cuando uno tiene un problema durante mucho tiempo, lo que tiene es un problema de tipo estructural, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos encontrando en Colombia. Ahora, cuando estamos hablando de problemas estructurales, estamos hablando que estos problemas son particulares a Colombia o generalizados. Permítanme colocarlos en 2 elementos. El primer elemento es que cuando se habla de salud, un componente es producir salud y otro elemento es atender enfermedad, ¿sí? Porque a veces los confundimos. Producir salud, y eso está muy claramente identificado, significa dar educación de calidad, significa tener un empleo que sea suficiente, significa tener una vivienda, unos servicios públicos. 80% de lo que son las sociedades en el bienestar y en el componente de producir salud son por estos determinantes que llaman determinantes estructurales de la salud. Entonces, si nosotros queremos tener una sociedad más sana y con mayor bienestar, no se invierte construyendo clínicas cada cuadra, no es construyendo clínicas ni entregándole a cada familia un resonador y un ecógrafo que uno hace que la población tenga más salud o tenga más bienestar. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es cómo se atiende la enfermedad, y aquí hay algo que tenemos que colocar en contexto. O sea, ¿por qué la gran mayoría de sistemas de salud en este momento tienen y están pasando por dificultades? O sea, pueden ustedes abrir cualquiera de los periódicos a nivel mundial y lo encuentran. Nos cambió el perfil epidemiológico y nos cambió el perfil demográfico. Me hago entender. Hoy en día la gente tiene una mayor expectativa de vida. Colombia tiene expectativa de 74.2 o 3 años, no lo recuerdo muy bien, ¿sí? Todos los países, o sea, nos estamos envejeciendo. Pero adicionalmente nos estamos envejeciendo, quienes pasamos por la universidad hace más de 30 años, un paciente hipertenso era un paciente hipertenso, un paciente diabético era un paciente diabético. Hoy en día, más del 70% de la población es hipertensa, diabética, tiene obesidad y tiene alguna enfermedad adicional, ¿sí? Esto requiere de unos esfuerzos superiores y mayores, y requiere de empezar a entender por qué, a partir de en el mundo, después de la segunda mitad de la década de los 90, la población está más enferma. Hasta ahora lo que estamos encontrando con los estudios es que esto está asociado a estilos de vida. Entonces, si queremos, en el segundo elemento, atender la enfermedad, tenemos que entender qué estamos haciendo nosotros dentro del país desde el componente de salud pública, ¿sí? O sea, mientras nosotros tengamos porcentajes tan altos de sedentarismo, porcentajes de nutrición con alimentos que efectivamente no están aportando, es esto lo que nos está llevando a una mayor carga de enfermedad en todo el mundo, ¿sí? Y ahí para allá tenemos que empezar a entender es ante estas dos realidades, que la gente vive más, que se enferma más, y que no hemos podido y no hemos sido exitosos desde la política pública en los países para intervenir. ¿Cómo podemos hacer rendir los recursos que tenemos? Y ese es el reto que ahí está. En conclusión, no considero que estemos en cuidado intensivo, considero que tenemos un problema estructural como lo tienen la gran mayoría de los países del mundo, considero que se han hecho avances, pero que los avances, y hay que reconocerlo, no han dado todavía todos los resultados que el país necesita, pero que si queremos que esto tenga una velocidad, todos tenemos que aportar. Y un componente importante es la política pública que nos permita a nosotros empezar a disminuir los factores que están haciendo que la población cada vez esté más enferma. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido muy ilustrativa la posición de
tanto el doctor Jaime como el doctor Fabián, ellos dicen, no estamos en cuidados intensivos, sino en cuidados intermedios. Se afirma que hay un problema de orden estructural y que si queremos realmente analizar el estado de la salud en Colombia hay que hacer un análisis comparativo con lo que era la salud en Colombia antes y con lo que es la salud en América Latina. Se afirma que antes era peor, que había grandes dificultades de aseguramiento. Se afirman también las deudas y las pérdidas que registran las EPS y se hace mucho hincapié en que no son representantes del lado oscuro de la fuerza, digamos, sino que hay una preocupación común. Bien, le damos la palabra entonces al doctor Juan Carlos, el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Le damos el mismo tiempo. Está de los dos, sí. Yo sabía que como venían a debatir con ustedes dos, entonces se venían en cabilla. Entonces, no, mentiras, me molesta. Bueno, ¿está la salud en cuidados intensivos? Bueno, muy buenas noches para todos. Un cordial saludo a los compañeros de este panel. Me parece que ese es el cliché en todas partes, y ustedes ven en todos los medios de comunicación, la salud está en cuidados intensivos y cuando usted hace la revisión histórica, ese es un titular que reincide. Yo diría, para empezar esta discusión, que no están cuidados intensivos. Nosotros ya pasamos a una fase mayor de complejidad, que es la reanimación. Y este paciente está en reanimación, no está respondiendo adecuadamente y estamos teniendo como médicos, bueno, aquí hay colegas del sector salud, estamos teniendo lo que denominamos un encarnizamiento terapéutico con este modelo. Eso es lo que nosotros vemos y les quiero decir lo siguiente, yo tampoco le tengo temor a la palabra crisis, lo que pasa es que se ha vuelto una crisis crónica, ya es casi como una crisis vivendi, es un modus vivendi lo que tenemos acá. Pero los quiero llevar a lo siguiente, es que los sistemas de salud son como organismos vivos. Los sistemas de salud se diseñan, se crean, se expanden, llegan a su punto máximo de potencialidad, se empiezan a friccionar con la epidemiología y la demografía y otras variables, entran en crisis y se tienen que reformar. Ese es el ciclo vital de todos los sistemas de salud. Aquí nosotros, en este actual modelo, hemos hecho ese tránsito muy rápido. En 24, casi 25 años, hicimos la expansión, creamos una nueva estructura, nos llenamos todos de fe que esto iba a funcionar muy bien, empezamos a tener unos signos de que la cosa no iba funcionando bien, pero seguimos insistiendo en el mismo modelo sin hacer los ajustes que de verdad se necesitaban, y llegamos a este punto en el que estamos encarnizados porque mucha parte de la dirigencia del sector salud no quiere aceptar que la crisis requiere una evolución hacia un siguiente sistema. Yo celebro mucho que ustedes por primera vez en la vida estén diciendo hoy que aquí hay un problema estructural. De verdad nunca lo habían dicho, no, aquí hay un problema de financiación, es una cosa marginal, esto lo podemos maniobrar, esto es una cuestión de tiempo. Hay otros que dicen, hay algunos funcionarios que simplemente escriben unos puntos y hablan, tengamos más confianza, tengamos más empatía. No, nosotros desde el punto de vista de los hospitales y las clínicas, que en gran medida ustedes lo ven, estamos llevando la carga asistencial de todo el sistema de salud, cosa que además no debería ser la correcta, sí creemos que aquí hay un problema de negación a la necesidad de un avanzar hacia un sistema de salud. Solamente 10 segundos para decir algo. El Sistema Nacional de Salud que había antes no era tan mal, que tenía problemas de cobertura, tal vez, que tenía problemas de acceso a algunas poblaciones, sí, pero si yo lo comparo, ese Sistema Nacional de Salud, en un solo aparte que era la medicina preventiva y la salud pública, ese sistema funcionaba mejor y tenía unos territorios que sabían hacer cosas y tenía una institucionalidad pública que tenía una memoria conseguida a lo largo del tiempo haciendo atención a la población. Entonces ahora lo pintan como el gran demonio, ¿no? El Sistema Nacional de Salud tuvo unos logros importantes, yo les diría uno,
nos sacó de la pretransición epidemiológica y nos pasó a la transición epidemiológica, en la que estamos ahora. Yo creo que cumplió su papel histórico y se tuvo que reformar. Ahora estamos en ese mismo punto, deberíamos avanzar a una reforma. ¿En qué sustento yo esta afirmación? Mejor dicho, me anticipo al final, que aquí hay que hacer una reforma estructural. Por supuesto que hay que hacer una reforma estructural, no la debemos aplazar más. Este gobierno ya no alcanzó a hacerla, pero el siguiente gobierno, y esto es un mensaje para todos los que están acá y nos están siguiendo, a los candidatos presidenciales hay que exigirles claridad en la propuesta que tienen sobre el nuevo sistema de salud para Colombia. Aquí no puede ser un eslogan vacío, nos interesa mucho la educación, la niñez y la salud. No, tiene que haber contenidos concretos, líneas de trabajo, esperanzas concretas para la gente. Eso yo creo que es una de las conclusiones que se deberían sacar acá. ¿Por qué estoy diciendo yo? Y les hago una invitación en esta mirada del diagnóstico de estamos en un encarnizamiento terapéutico. Les tengo que decir, tenemos un documento muy grande que se llama Insight, precisamente pues pensando ya en algo de psiquiatría, en las formas de ver y entender las cosas y los problemas. Y en el Insight nosotros decimos, usted tiene que mirar más profundo y tiene que mirar hacia los lados, es decir, en conjunto. Y cogemos de ejemplos 3 o 4 grandes variables. Que mire usted, ¿cómo se defiende el actual sistema de salud? Siempre usted ve a los funcionarios y a muchos observadores y comentaristas que dicen, tenemos una gran cobertura, tenemos un gasto muy importante, estamos produciendo más servicios. La invitación nuestra es a que hagan el siguiente ejercicio. Miren con más profundidad cada una de esas cosas, porque si usted mira por encima, usted podría decir, estamos muy bien. Empecemos por el tema de la cobertura. ¿Quién puede controvertir que llegar a un 97% de cobertura de aseguramiento es malo? Eso no es malo. Pero cuando usted pasa la página, los sistemas de salud llegan estamos en el mundo contemporáneo llegando al punto en que se llega a la cobertura universal y entonces se empieza a mirar que debajo de ese sueño, de ese nirvana de la cobertura universal, hay una gran cantidad de dificultades. ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Esto a ustedes les suena familiar? Sí, la gente tiene una cobertura, tiene un carnet, tiene un aseguramiento, entre comillas un aseguramiento, porque hay un dinero que está financiando su seguro de salud. Entonces ahí está la cobertura. Pero no se les olvide, les dejo este mensaje, la cobertura es efectiva cuando usted tiene 3 componentes: acceso, cuando tiene continuidad y cuando tiene coordinación. Les pongo un ejemplo: niños con cáncer, leucemia en Colombia. Tenemos un pronóstico de sobrevida en muchos de nuestros niños con leucemia muy diferente a los pronósticos que tienen de sobrevida niños de la misma edad y la misma patología en otros países, diferencias de hasta 30 puntos porcentuales. Y cuando usted entra y mira acá, la cobertura, sí tiene cobertura, de pronto tiene acceso, pero después no tiene ni continuidad ni coordinación en el servicio. Entonces, ¿usted para qué le sirve? Si le hicimos el diagnóstico, leucemia linfocítica aguda, la vamos a tratar. Cuando no le dan la autorización, cuando le fragmentan la atención, cuando no le entregan los medicamentos oportunamente, o se atrasan o le eliminan alguno de los ciclos de la quimio. Señoras y señores, tiene una cobertura, pero ¿eso está consiguiendo resultados de salud? No. Entonces, ahí hay una crisis. Eso se llama fragmentación en la atención, es una enfermedad. Entonces, miren más abajo del 97% y encuentran ustedes que hay grandes diferencias entre los regímenes, grandes diferencias entre las EPS. Si el ciudadano es tan afortunado de estar afiliado, usted me tiene que decir el tiempo, porque sí, no, más bien, le puedo hablar toda la noche. Entonces, pues no sería funcional para esta discusión. Entonces, el primer punto es cobertura. Usted no se puede conformar con eso. Tiene que tener una cobertura eficaz. No la estamos teniendo. Y hay grandes diferencias. Lo que les iba a decir es, no lo mismo, no tiene el mismo derecho a la salud en Colombia un ciudadano que está afiliado, por ejemplo, a la EPS Sura, pongámosles nombres propios a esto, para ponerle picante a esta discusión, que el derecho a la salud que tiene un ciudadano que está afiliado hoy a la EPS Café Salud. No es lo mismo, no es la misma red.
no es la misma garantía, no es la misma oportunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La cobertura sí es valiosa, pero tiene que llenarse de estos elementos. El segundo punto, el gasto sanitario. Hemos crecido en gasto sanitario, usted lo mencionaba al principio, tal vez nunca había habido tanto dinero para financiar la salud en Colombia, estamos hablando de más de 40 billones. Estamos hablando de cifras que están entre un 6.5 7% del Producto Interno Bruto de gasto sanitario. La pregunta es, ¿el gasto sanitario es para qué? Pues el gasto sanitario es para comprar cosas. ¿Para comprar qué? Para comprar esa cobertura, para contratar redes, para pagar unas unidades de pago por capitación, para remunerar a unos administradores de planes de beneficios, para muchas cosas. Pero cuando usted ve debajo del número del gasto, ahí encuentra usted que ese gasto tampoco está siendo eficaz. Y ahí vamos a una vieja discrepancia con el sector comprador de servicios o las EPS. ¿Cuánto es la cartera hospitalaria? Es decir, toda esa potencia económica que generamos en el país macro no está siendo transmitida hasta abajo para que se convierta efectivamente en acceso, en oportunidad, en coordinación, en continuidad, en atención real a la población, porque está afectando a algunos eslabones de la cadena, como a las instituciones prestadoras de servicios, léase hospitales y clínicas, al personal de la salud y a los proveedores del sistema de salud. Entonces, usted puede tener una bolsa muy grande de recursos, pero si no es capaz de generar mecanismos de transmisión adecuados de esos recursos, pues la administración del sistema de salud está fallando. El tercer elemento, ¿cuál sería? La epidemiología. La epidemiología... Ustedes ven a los ministros y a los funcionarios que dicen hemos disminuido la mortalidad materna, hemos disminuido la mortalidad infantil, que entre otras cosas, sí, claro, es un logro, pero en el mundo, el doctor Fabián lo sabe muy bien, en el mundo todas esas variables vienen cayendo. Pero ahí es cuando uno dice, bueno, pasemos esa página también de esos logros y empecemos a mirar región por región, y ahí encuentra usted la otra gran enfermedad del sistema, la desigualdad, la inequidad. No es lo mismo el perfil epidemiológico de una ciudad como esta al perfil epidemiológico rural en algún departamento muy deprimido del país. Entonces, la epidemiología ha cambiado, pero tenemos que ser, no podemos ser autocomplacientes, tenemos que mirar cosas como las muertes evitables. Son muy altas todavía, casi un 50% de las muertes que se están teniendo en el sistema son evitables. Algo está fallando ahí. Yo creo que en la segunda parte puedo decir más cosas, pero quiero terminar este punto diciéndoles, claro que el perfil epidemiológico cambió, pero ustedes no nos pueden decir ahora que eso es como lo que llamamos en proyectos como una variable paramétrica, como algo contra lo que no se puede hacer nada, como el clima. La epidemiología y la demografía cambió, y para enfrentar los riesgos derivados de esos cambios es que uno tiene un esquema de aseguramiento para que lo pueda atenuar. Y lo puede tener ¿cómo? Haciendo gestión del riesgo, y la principal gestión del riesgo se hace ¿cómo? Con atención primaria en salud, es decir, evitando, no solamente gestionando a posteriori y evitando el contacto de la población con la red. Eso está fallando en el país. Termino este punto solamente un titular, porque pues esto es largo, pero una crisis, aquí lo presenta como una gran expansión y como una cosa muy buena. Yo oigo a mis colegas de las EPS que dicen, es que en el país están haciendo X cantidad de intervenciones, 400 millones de intervenciones, ¿qué dice usted, doctor Jaime? 500. Bueno, 500 millones de intervenciones, eso significa que el sistema está funcionando. Hombre, ojalá yo tuviera que decir, tengo que cerrar estas salas de hospitalización porque no tengo demanda de servicios, porque la gente está aliviada, ¿sí? Entonces, esa es una enfermedad no, esa es una tendencia que está cambiando en el mundo desarrollado. No podemos seguir mirando el volumen como algo positivo, tenemos que mirar ese término que es el valor. ¿Usted qué le agrega a la población? Valor en la vida, valor a través de la salud, no solamente hacer más y más y más y más cosas. Ahí hay otro debate muy grande que dar. Termino diciendo, yo creo que, claro, ya les dije cuál es mi respuesta sobre si estamos en cuidados intensivos. Los invito a que den una mirada más profunda, es decir, debajo de los números macro hay que mirar las cosas con más profundidad. Y creo que la salida no es seguir en esta religión de no a la reforma, esto se tiene que quedar así y a punta de confianza y tiempo nos vamos componiendo. No, señores, la invitación es a que hay que avanzar a una reforma estructural que toque 3 o 4 grandes estructuras, los fundamentales del sistema de salud,
preservando las cosas que se han logrado, hacer un cambio importante para que la población pueda tener eficacia en lo que nosotros estamos haciendo, en la prevención y en la asistencia. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Creo que él también es contundente y seguimos con estas categorías. No estamos en cuidados intensivos, sino que estamos en una etapa de reanimamiento. Están casi en cuidados paliativos. Y dice que hay de alguna forma un paciente que ya está a punto de morir, hay un ensañamiento terapéutico. Reconoce que evidentemente, digamos, hay una crisis en el sentido que los sistemas de salud son como sistemas vivos, nacen, crecen, se reproducen, y llega un momento que entran en crisis, se reproducen, se expanden y tienen que entrar a modificarse. Dice que esa imposibilidad de modificarse pues parte del hecho de que hay actores centrales que toman decisiones en el sistema de salud que se niegan a aceptar esa realidad. Valora mucho que aquí por primera vez, y nosotros también valoramos mucho que tengamos esa chiva de esa valoración de que hay efectivamente un problema estructural, y dice que aunque no se puede desconocer avances muy importantes en cobertura, por ejemplo, hay que mirar a fondo cómo es esa cobertura, cómo se desarrolla esa cobertura en términos de acceso, continuidad y coordinación, cómo es esto, por ejemplo, en términos epidemiológicos en las regiones. No es lo mismo en el Chocó que Bogotá, los diferentes elementos que pueden plantearse. Me parece que se afirman cosas que por lo menos son bien complejas, ¿no? El 50% de las muertes son evitables, y pues concluye diciendo categóricamente que se necesita una reforma estructural. La misma pregunta para Liliana, en los mismos 12 minutos que le hemos dado a todos. Liliana, no, pero estamos en cuidados intensivos en la salud. Bueno, buenas noches para todas y todos. Pues yo me permito coincidir con uno de los compañeros que se encuentra en la cita de la tarde de hoy, y es que sí, efectivamente estamos en cuidados intensivos, pero yo lo pongo en una situación un poco más compleja. Nosotros estamos casi que al borde de la muerte. Por dos razones importantes, voy a empezar a hacer como unas claridades alrededor de lo que para nosotros como corporación es la salud, y haciendo una importante diferenciación entre la crisis del sistema de salud y la crisis de la salud. Entonces, nosotros comprendemos con la crisis de la salud, en este momento, teniendo en cuenta todos los abordajes que se hacen desde diferentes perspectivas, nuestra población efectivamente está más enferma, efectivamente las variaciones en términos epidemiológicos han sido amplias, pero también en términos de lo que es el sistema de salud, también se encuentra en crisis. Nosotros como corporación comprendemos a la salud más allá de la prestación del servicio y de ubicarlo en un tema financiero propiamente dicho. Ubicamos a la salud también como un ejercicio de libertades y de derechos, en donde pueden tener, digamos, todas las reconstrucciones alrededor de sus necesidades. Nosotros comprendemos que en la actualidad existe un modelo económico instaurado, y en ese mismo sentido existe una configuración de lo que para Colombia ha sido ese modelo de atención. Asimismo, el tema de la salud y la enfermedad ha ubicado justamente ese discurso. Entonces ha ubicado precisamente al modelo en la atención a la enfermedad y no a buscar condiciones de salud y bienestar en la población colombiana. Entonces, en ese sentido, se ha vuelto más rentable que la población de nuestro país se enferme de manera permanente, porque esto hace rentable la prestación de los servicios de las EPS. Adicional a eso, nosotros como corporación ubicamos también que no se tiene en cuenta, de manera importante las acciones en el marco de la salud pública, porque estamos más pendientes de desenfermar a la gente, de curar, que efectivamente de prevenir que nuestras poblaciones se enfermen. Entonces hay relación un poco con lo que terminaba el compañero que me antecedió,
y es que en la actualidad los discursos se tienen que ubicar en perspectiva de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que no es nutrir de cifras de atenciones en los hospitales y en las clínicas, sino es efectivamente potencializar en las poblaciones todas esas capacidades y el bienestar para que la gente efectivamente se desarrolle y pueda aportar al desarrollo de los países, y no únicamente ubicar nuestra intención en términos de salud en atender la enfermedad o evitar que nuestra gente se muera. También comprendemos que la responsabilidad en términos de lo que es la salud no es únicamente de las EPS, de nosotros como profesionales de salud, del modelo como tal, porque comprendemos también que existen responsabilidades de otros sectores, y creo y consideramos nosotros como corporación que en ese sentido existe un descuido importante, pues porque se le han dado la responsabilidad de atender el tema de bienestar de las poblaciones únicamente a los ministerios de salud y de protección, y ha dejado de lado los ministerios de educación, los ministerios de trabajo, los ministerios que en teoría deberían aportar a ubicar a la población en perspectiva de desarrollo, y no únicamente la atención de la enfermedad propiamente dicha. En ese sentido, nosotros hacemos una crítica importante a lo que se ha hecho a nivel, digamos, desde que se ha implementado la ley CIE, y es al tema de ubicar a la salud como en la lógica del mercado, en el tema meramente financiero. Y nosotros decimos que este modelo, nuestra salud y todo el proceso que se puede hacer para mejorar la situación de crisis en la que nos encontramos, se encuentra ubicado en quitar la intermediación. Y así con la disculpa de los compañeros que iniciaron y abrieron el espacio, para nosotros es fundamental que dejen de existir las EPS, y que dejen de existir no solo las EPS como las EPS, sino la figura de la intermediación, porque le ha quitado responsabilidad al Estado para poder responder ante las necesidades de la población, y le han dosado la responsabilidad al sector privado, que digamos que voy a dejar una pregunta en el aire, y es el señor que inició el doctor Arias mencionaba que las EPS no eran sustentables a nivel financiero, pero entonces a mí me causa curiosidad un poco decir, si no son financieras, ¿por qué se han mantenido en el mercado durante los últimos casi 30 años? Si no son rentables y si no les han dado, digamos, algún tipo de bienestar económico a sus dueños. También coincido, adicional a eso, que en términos de lo que es el posicionamiento de la salud, para nosotros también es importante que a nivel general existen unas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad que ubican a nuestra población colombiana en una condición de riesgo diferente a la de otros países, que al interior del país también son diferentes las de Bogotá, las del Chocó, las del Amazonas, y digamos que me atrevo a mencionar que un índice Gini de 0,5 habla de una inequidad existente en el país. Muy bien. Continuando un poco lo que nosotros concebimos respecto al acceso a los servicios de salud, para nosotros fundamental es que al ser nuestro sistema, digamos, dividido, discriminando un poco las posibilidades adquisitivas en términos de lo que es el régimen subsidiario y el régimen contributivo, eso ya ubica en una situación de desventaja a la población en términos de poder acceder y garantizar unas condiciones de bienestar, que esa debería ser nuestra preocupación, y no únicamente llenar los hospitales de atención y decir que las unidades de urgencias se encuentran llenas y se encuentran realizando atenciones. Entonces, en ese sentido, para nosotros, y nosotros coincidimos en que existen unas condiciones de desigualdad que también ponen en desventaja a la población, porque si nosotros queremos ubicarnos en un régimen y tener acceso a servicios de salud, como lo planteaba también el compañero que inició, mencionando que el 85% de la población no se ubicaba en el régimen contributivo, pues claro, porque son las personas que trabajan. Y si nosotros no trabajamos, pues desafortunadamente no comemos. Y en ese sentido, pues financiamos y ubicamos el régimen, sostenemos el régimen contributivo. Pero también es inequitativo en el sentido mismo, que las condiciones laborales de un país como el nuestro no permiten que el 100% de la población tenga trabajo. Y en ese mismo sentido también es inequitativo. Adicional a eso, coincidimos que en el tema de las responsabilidades que se deben tener alrededor de manejar o de buscar un bienestar social, de comprender la salud un poco más de manera humana,
en términos de lo que es el acceso a los servicios de salud, que no es únicamente que el 100% de la población tenga un carnet y que se ubica un poco más en responsabilidades de acceso. Hay un reto importante alrededor de lo que es comprender la salud en perspectiva rural. No es lo mismo acceder a un servicio de salud en Bogotá, en las ciudades capitales, que tenemos, digamos, un acceso un poco más viable a los servicios, o al derecho a la salud, porque digamos que también estamos tratando de sacar de nuestro discurso esa palabra nociva que nos ha hecho, que es el tema del servicio, y que sigue ubicando a la salud en perspectiva económica. Entonces también es importante reconocer que, por ejemplo, el 60% de la población rural accede a los servicios de salud cuando está enferma. Entonces, efectivamente nuestro sistema de salud se ha ubicado en atender a los enfermos, pero no en prevenir esa enfermedad y esas condiciones digamos complejas que se generan en esas zonas. Nosotros, como otro elemento que consideramos importante poner en la mesa para el análisis, y es el tema de la educación de los profesionales en salud, porque digamos que la educación en las últimas décadas se ha configurado como un escenario para poder generar otros recursos también, el tema de la educación para la mercantilización un poco, y es que ya algunas de las empresas tienen universidades en salud. Entonces uno dice, ¿qué tipo de profesionales estamos formando? ¿En función de qué? ¿En función de la gente? ¿En función de las EPS que nos están educando? ¿O en función efectivamente de la población a las que de una u otra manera nosotros nos debemos? Porque los que estudiamos salud sabemos y tenemos plena conciencia que no estudiamos salud porque nos vamos a hacer ricos, sino porque efectivamente tenemos amor a la causa. Yo quiero pasar rápido los ejemplos de Bogotá. Bogotá ha perdido un avance importante en términos de lo que ha sido la evolución de la determinación social de la salud. Ha perdido espacios importantes en lo que tiene que ver con los accesos, y adicional a eso también, digamos que el reto un poco es poder dar luz, y ahí sí me permito hacer publicidad a la corporación, y es que nos hemos concentrado un poco en generar esas propuestas de modelo de atención de salud en lo rural, pero también con la iniciativa y con la tendencia de poder generar la propuesta de lo que para nosotros pueda ser un modelo de atención de salud, no solo para lo rural, sino para toda la población colombiana. Y adicional a eso quiero cerrar un poco con el tema de las transformaciones, y es que para nosotros es de vital importancia la participación de los ciudadanos y los profesionales. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que en el tema de los profesionales, con las configuraciones laborales, es complicado agremiarse, porque tanto uno se agremia puede perder el contrato, porque no nos da la posibilidad de hacer una crítica importante a lo que se configure y lo que se reconoce en la actualidad como salud. Entonces, básicamente nosotros como propuesta, un poco es que la participación tiene que ser activa y tiene que reconocer efectivamente todos los actores, ¿sí? Vuelvo y digo, quiero cerrar diciendo que para nosotros el tema principal para mejorar esto es que deje de existir la intermediación, porque así cambia la figura de EPS. Si existe la intermediación, seguirán desviándose los recursos, y así al parecer no sean financieramente sostenibles, pues vamos a seguir capturando recursos importantes que se salen, digamos, un poco de lo que es el bienestar de la sociedad en sí misma. Entonces, David, yo me permito decir que sí, la salud en Colombia no está en crisis, lo que está en crisis es el modelo de atención de salud. Liliana completa este marco de visiones sobre el sistema. Ella también afirma que no está en cuidados intensivos, que está más bien al borde de la muerte. Ella es un llamado a que se mire el enfoque más de una perspectiva del desarrollo, que parte del problema del sistema de salud en Colombia es que se ubica y se preocupa por aliviar la enfermedad y no por prevenir los diferentes factores que crean la enfermedad. Plantea también que la responsabilidad del actual sistema de salud o de las condiciones que vivimos no son solamente de las EPS o de los actores del sistema de salud, sino de otras entes o instituciones, en este caso el Ejecutivo, de otros ministerios. Es enfática de plantear que hay una gran dificultad en el modelo, y es la intermediación financiera que se hace. Plantea también que hay en el modelo unos grandes niveles de diferenciación y de inequidad, en el sentido de la misma distribución de régimen contributivo, régimen subsidiado.
que no hay por ejemplo, una visión de lo que puede ser una salud en perspectiva rural, plantea las dificultades que han habido en Bogotá con el último cambio de alcaldía, y un poco también parece un énfasis que no se ha tocado, y es el tema de las condiciones laborales y especialmente asociativas de todas las personas que trabajan en el sistema de salud, unas serias restricciones que hay en la sindicalización, en la asociación que hay en estas labores. Creo que tenemos un panorama bien completo, bien rico para intervenir. Hay varias personas que han saludado desde Facebook, tenemos gente conectada en Tolima, en Neiva, en el Valle, en Antioquia. Por el momento no han hecho preguntas, han hecho más bien saludos. Ya hay 4 preguntas. Entonces, esas 4 preguntas, 1 minuto, minuto y medio para que ustedes intervengan también, y terminamos de nuevo con la última ronda. ¿Qué preguntas hay? Pues la primera es que si están de acuerdo en que los recursos públicos de la salud deben ir directamente a las IPS como hospitales, clínicas, centros de salud, entre otros, y que no se le permita a ninguna entidad expresamente la intermediación financiera como lo hacen en la actualidad las EPS. La segunda es, se aprueba prohibir la verticalidad en los servicios por parte de las EPS. Ninguna EPS podría ser al mismo tiempo propietaria de IPS como hospitales y clínicas, como en el caso de Prestasalud, digamos, como el modelo. Y la tercera es, está de acuerdo en que las EPS sean excluidas de las juntas médicas para evitar que sean juez y parte al mismo tiempo, y se incluya el Tribunal de Ética Médica, Veedurías Ciudadanas, Asociación de Usuarios, entre otros. Las juntas médicas establecen las terapias, métodos, diagnósticos, medicamentos que se deben prestar y suministrar, por tanto termina siendo pues y parte, digamos, en el modelo. Eso, digamos, por un lado. Las preguntas básicamente son de pues, un proceso del Valle que se llama la Consulta Popular de Carácter Ciudadano por la Salud, y también del compañero Jairo Rivera, que nos hace una manifestación, una solicitud en función de Rodrigo Silva Ramos, que se encuentra en una grave situación de salud, está rogándole a la EPS Comeva que por favor, del dueto Silva y Villalba, digamos, uno de los músicos tradicionales de Colombia, que por favor, digamos, se haga alguna presión para que Comeva lo atienda y le dé el tratamiento que requiere, pues que es uno de los íconos musicales de Colombia. Esas son las preguntas hasta ahora. Vale, de los asistentes, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Entonces, 1 acá, 2 acá, ¿alguien más? 3, 4, listo, 1. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Mauricio Sánchez y hago parte del Comité Promotor Nacional de la Consulta Popular de Origen Ciudadano de Carácter Nacional, que se llama Conquistemos la Salud como un derecho fundamental, participando y transformando el sistema de salud en algo digno para todos. Un grupo de ciudadanos de la ciudad de Cali nos reunimos y nos sentamos a conversar durante varios meses, buscamos alguna asesoría jurídica y decidimos actuar, pasar un poco de las quejas y reclamos y decir, bueno, si esto está tan en crisis como lo mencionamos, entonces eso requiere una acción, ¿no? Si hay una crisis, pues requiere que la gente analice qué está sucediendo y se tomen acciones pertinentes. Entonces nosotros pues hicimos todo un trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y nos aprobaron una consulta popular de origen ciudadano a nivel nacional con el tema básico de la salud. Las preguntas que acaban de leer son las preguntas que nosotros elaboramos para esa consulta popular, y nosotros tenemos una meta hasta el 27 de octubre de reunir 2 millones de firmas para poderle dar trámite a esta consulta popular. Entonces nosotros queríamos un poco, pues nos sentimos muy bien en este panel, en esta discusión, porque creemos que sin ser especialistas en el tema hemos logrado como encajar y satisfacer algunas de las inquietudes que se expresaron en el panel, ustedes acaban de decir, y nos gustaría pues contarles cómo va ese proceso. Entonces, digamos, tenemos ya el documento oficial, el formato de recolección de firmas, un formato para 15 firmas por cada hoja,
va por lado impreso con la sustentación y las preguntas. Me voy a tomar pues el tiempito de leerlas, que son muy sencillas. Entonces dice la primera, esa es la primera que nosotros estamos poniendo a consideración ante el constituyente primario, ¿no? Entonces dice así: está de acuerdo en que los recursos públicos de la salud deban ir directamente a las IPS como hospitales, clínicas y centros de salud, entre otros, y que no se le permita a ninguna entidad expresamente la intermediación financiera como lo hacen en la actualidad las EPS. Uno de los panelistas expresaba concretamente que las IPS son las que dan la atención directa a la comunidad y son ellas las que no están recibiendo los recursos y los que tienen problemas para su sustentabilidad. Y en el caso del sistema público de salud, pues los hospitales públicos son los que llevan pues la peor parte, porque como bien es sabido de todo el mundo, pues hay varios hospitales en crisis porque las EPS no les mandan los recursos. La segunda pregunta dice: ¿aprueba usted prohibir la verticalidad en los servicios por parte de las EPS? Ninguna EPS podrá ser al mismo tiempo propietaria de las EPS como hospitales, clínicas, etc. Bueno, eso está claro, que usted no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, usted no puede ser el que administra y además el que ejecuta el servicio, porque eso es como un monopolio, ¿no? Que es en últimas también lo que nosotros como ciudadanos vemos que está sucediendo con la salud. La tercera pregunta dice: ¿está de acuerdo en que las EPS sean excluidas de las juntas médicas para evitar que sean juez y parte al mismo tiempo? En estas juntas médicas pues se determinan los medicamentos, los métodos diagnósticos, y usted no puede ser como administrador el que determine qué se va a dar o cómo se va a diagnosticar a la gente, porque eso lo tienen que hacer pues las personas profesionales en el oficio, y el administrador sencillamente se tiene que administrar lo que le digan los especialistas. Entonces, esa con la tercera pregunta. Y finalmente la última: ¿está de acuerdo en que se elimine el estado actual de terapias, métodos diagnósticos y medicamentos no incluidos en el sistema de salud? Eso tiene que ver con la pregunta anterior. Al las EPS estar en las juntas médicas, ellos regulan esos medicamentos, las terapias, los métodos diagnósticos, y entonces muchas terapias, medicamentos que la gente necesita, pues sencillamente no se dan y se excluyen, porque financieramente para los administradores pues es evaluado que no es viable para hacerlo. Entonces, termino diciendo pues que nosotros como ciudadanos, un grupo de personas que no somos especialistas en el tema de la salud, sentados juiciosamente durante varios meses y asesorados jurídicamente con algunos especialistas, llegamos a la conclusión pues de que hay que pasar de la crítica a las acciones concretas, y entonces nosotros pues queremos socializarles a ustedes este formato, queremos invitarlos a firmar para que entre todos pues hagamos una transformación a la crisis, al sistema de salud que tenemos, y busquemos un nuevo horizonte para todos en el tema de la salud. Muchas gracias. Si nos pasas un link, demás, lo podemos colgar en la página para mayor información de la gente. Claro. Dos. Yo acá. Pero es la 4. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera hacer énfasis sobre algo que no se ha tocado acá, y es sobre la salud rural. Hay una preocupación muy grande porque finalmente todos han hablado de la muerte, pero la pregunta es: ¿quiénes en este país se mueren? ¿Son los más pobres y los más marginados en las ciudades y en la Colombia profunda de la que hablamos, los movimientos sociales? En eso quisiera plantear algo. Después de la Ley 100 de 1993, algo hizo el Estado colombiano, y fue masacrar la salud pública. Y es que el campo quedó desamparado porque no es negocio para los aseguradores privados y de las zonas rurales dispersas que hoy llama el Estado. Primero eso. Y lo segundo es que hasta 2015, con la ley estatutaria, hay una preocupación por atender al pueblo colombiano, y atender al pueblo colombiano apartado que está en las zonas rurales. Esas zonas rurales que ya llegando lo más a hoy, la relación que tiene con el conflicto y que hemos venido investigando como corporación, encontramos que hay un vacío del Estado estratégico, y ha sido un vacío estratégico donde la salud no está ni se es garantizada, porque el ejército llegaba con brigadas a hacer inteligencia de muy buena manera, ¿sí?, para poder rastrear los pasos de la insurgencia alrededor de las
operaciones psicológicas que llaman el ejército o las jornadas de apoyo al desarrollo. Creo que son cosas que comenzamos a encontrar dentro de lo que llaman la posverdad. ¿Sí? Comenzamos a encontrar cuál es la relación con el conflicto de la salud y hay aspectos muy ligados, ¿sí? Como también lo fue bombardeos a campamentos donde salían guerrilleros heridos, incorporaban chips, ¿sí? Según relatos, y luego bombardeaban los campamentos. Esas historias tendrán que comenzar a contarse en este país. Y por último, mencionar que el ministro hace pocos días mencionaba que la salud tiene un límite, y es precisamente a lo que ustedes refieren a la atención de la enfermedad. Pero cuando el campo colombiano no tiene ni siquiera el derecho al agua potable, y después de 53 años pactando con una guerrilla, se habla de que por fin los campesinos tendrán derecho a tener agua potable y no tendrán que morirse de amibiasis, no tendrán que morirse de yardiasis. Creo que eso explica un poco la Colombia que queremos superar hoy, y la Colombia que debe comenzar a reconciliarse. Y para eso necesitamos salud y paz. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Yo voy a intentar no demorarme, pero este tema pues tiene todo que decir. Pues en primer lugar yo quisiera hacer también una reflexión, y es decir, bueno, a mí es muy fácil traer datos que son los formales, ¿no? La superintendencia, entren a ver el informe de calidad frente a la gestión de las EPS, o entren a ver los indicadores también de gestión. Pero también basta ver con la situación real que se vive dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, en las comunidades, frente al tema, y comparar. Yo creo que también esa tiene que ser una forma de comparación, no solo compararse con indicadores, digamos, que están dentro de la formalidad, ¿sí? Porque pues si uno va a los indicadores de calidad frente a la oportunidad, por ejemplo, de especialistas, uno puede encontrar que todos están cumpliendo con el promedio que se establece. Pero yo creo que, no creo que nadie de los que estamos aquí sentados y sentadas no nos haya pasado alguna vez que hemos tenido que pedir una cita y nos dicen, no hay agenda, llame otro día. Si uno se pregunta, ¿por qué cuando uno va a los informes, todos están en un muy buen promedio? Las especialidades incluso, que para todos son muy complejas, todos sabemos, esto no es un mito, es una realidad, la gente muchas veces se demora meses en conseguir una cita con un especialista. ¿Sí? Incluso las especialidades básicas, ¿sí? Un ginecólogo, un pediatra, que tendrían que estar ahí al alcance de la mano de la gente, no es posible conseguirlo muchas veces, ¿sí? Ni siquiera en los que hacen parte del régimen contributivo que aportan, sino además los ni qué decir de los del régimen subsidiado, ¿verdad? Frente a los indicadores, digamos, un poco estoy de acuerdo con el tema, y es si comparamos los indicadores con el sistema de salud anterior, seguramente no son los mismos que los de ahora, es cierto, han mejorado, es cierto, pero muchos indicadores tampoco los hemos cumplido, y lo triste es ver que unos pocos años hacia acá pareciera que estuviéramos en regresión, pareciera que los indicadores de los eventos evitables estuvieran peor que hace unos años, ¿sí? Ustedes hablaron de la mortalidad materna, yo les voy a dar un ejemplo de lo que se maneja en la mortalidad materna. Hace unos años, 2 o 3, estábamos celebrando el hecho de que las muertes por mortalidad materna directa, que les explico, es morirse por cosas que uno podría prevenir en la atención, estaban disminuyendo y estaban aumentando otras que uno no podría prevenir, y ahora estamos viendo nuevamente cómo las mujeres se mueren por hemorragias, por infecciones, por cosas que se podrían manejar, y que en la atención en salud, por el acceso, porque es más allá de tener un carnet, les han negado la atención, ¿sí? Finalmente, yo, digamos, con este tema de si está en cuidados intensivos o está en cuidados intermedios o está en qué, yo la verdad es que creo que el sistema de salud ya está en estado vegetativo, o sea, está en muerte cerebral, ¿sí? No hay nada que hacer, y creo que muchos actores de este sistema lo que están haciendo realmente es intentando lo que hacen a veces los familiares desafortunadamente con las personas que están en estado vegetativo, que es seguir teniendo la esperanza de que algo va a pasar con esa persona, cuando ya todos sabemos que cuando se está en muerte cerebral no pasa nada. Y me parece respetuosamente que ese es un poco el MIAS, que ha surgido como parte de volver a dar pañitos de agua tibia y decir, sí, mire, esto puede volver a funcionar, cuando el modelo no es igual que el sistema. El sistema hay que cambiarlo desde lo estructural, el modelo no es lo mismo. E incluso hay que cambiar muchas políticas estructurales que tienen que ver con lo social.
pero hablando del sistema, este sistema desde mi punto de vista no va a haber ni con reanimación ni con nada. Vale, 4, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a los de Café Esperanza, me parece que estos espacios son supremamente importantes. Quisiera arrancar con una cosa, y es que estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Jaime cuando plantea el elemento de que hay unas cuestiones estructurales que definitivamente hacen que no haya salud en Colombia. Sin embargo, me parece que dentro de las diferentes intervenciones que se han hecho hay una caracterización separada frente al tema de salud. Definitivamente hay un abordaje diferencial frente al concepto de salud, y creo que en este país siempre lo hemos tenido desde el punto de vista normativo. Cuando uno lee la ley 1751, uno ve ese tema de regulación frente a la garantía del derecho a la salud, y cuando uno ve eso, pues uno realmente lo que ve es todo el tema de prestación, ¿cierto? Uno no ve más nada de ahí. Y entonces uno se pregunta, bueno, si hay unos elementos estructurales que hacen parte de la determinación de la salud, que influyen en que yo tenga o no salud, que tenga definitivamente un ejercicio, pues básicamente el tema de las políticas públicas es un elemento esencial que no se aborda, que nunca lo abordamos, y por eso nosotros no tenemos políticas públicas transversales para poder hacer garantía del derecho. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, decir que me parece absolutamente paradójico que nosotros tengamos un modelo de aseguramiento de salud. Me parece que la caracterización que hace el doctor Juan Carlos es excelente frente al tema del aseguramiento, aborda 3 elementos que son esenciales. Me parece paradójico que nosotros tengamos un modelo de aseguramiento, un sistema de aseguramiento que sea público, pero que la operación de la salud, del modelo de prestación de servicios de salud sea privada. ¿Sí? Me parece absolutamente paradójico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fundamento de lo que es privado? Pues es conseguir ganancias, ¿sí o no? Y me parece muy interesante esa pregunta que hace Liliana frente al hecho de que si las EPS no son rentables, pues si están en pérdidas deberían revisar eso, ¿no? No deberían seguir funcionando. Realmente las que están en pérdida hoy sobre todo son los hospitales públicos. 3 preguntas básicas. Una, ¿ustedes cómo ven lo de la política de atención integral de salud? Porque cuando uno leía, cuando estaba al punto de ser aprobada, uno veía las entrevistas que hacían específicamente a SEMI diciendo que era una fragmentación, que no era claro, etcétera, etcétera. A mí sí me gustaría saber cuál es la posición de ustedes frente a la política, porque definitivamente el problema de la carga de enfermedad a la que hacen referencia y el cambio de los perfiles epidemiológicos tiene que ver con el poco interés que hemos tenido en este país frente a la salud pública. Pero frente al tema de la salud pública no es una carga que caiga solamente sobre las entidades territoriales en salud, es una carga que tiene que ver con todos los actores del sistema, y cuando uno se da cuenta, definitivamente las EAPBs no tienen ninguna, pareciera que no tienen una responsabilidad. ¿Cuándo se da cuenta uno de eso? Cuando uno va a un COE por una mortalidad evitable, y cuando uno empieza a hacer el análisis de todas las demoras, resulta que siempre le echan la culpa a los de salud pública, ¿sí? Y cuando uno se va a dar cuenta, es la prestación la que tiene una gran carga de responsabilidad frente a las mortalidades evitables. Entonces yo creo que habría que revisar, porque eso no puede ser un elemento superfluo, decir que es un problema de salud pública, pero entonces la responsabilidad de salud pública entonces termina siendo solamente las entidades territoriales, y no es así. Solo eso, muchas gracias. Bueno, las preguntas fueron, y las intervenciones también fueron sustanciosas, muchos elementos muy variados. Yo quisiera complejizar, no complejizar, pero sí agregar esas preguntas, como la pregunta de cierre, que es quizás también un poco englobando lo que se ha dicho. Yo creo que las diferentes posiciones han planteado que hay dificultades en el sistema, independientemente si están intensivos, intermedios, paliativos, todo lo que aquí se ha dicho, pero la pregunta es, bueno, ¿qué debería hacerse entonces? Del lado de las EPS se dice, no tenemos ganancias, hay dificultades. Del lado de los hospitales se plantea también una serie de elementos, y Liliana lo han planteado.
Y brevemente una alusión a, bueno, todo este tema de salud y la paz tienen que ver, una breve alusión a eso me gustaría. Entonces, como habíamos dicho inicialmente, una ronda a la inversa. No sé si les parezca mucho, muy poquito, unos 8 minutos. 8 minutos, la idea para que sobre las 8 de la noche pues estemos terminando. Entonces, le damos la palabra a Liliana. Bueno, digamos que teniendo en cuenta como la postura que frente a la corporación tenemos en las representaciones de lo que es la salud, si bien es cierto, mencionaba algunas de las compañeras de los participantes respecto a las políticas de atención integral, para nosotros consideramos que le endosa responsabilidades amplias a las personas y desconoce las responsabilidades que tiene el Estado, que tiene la sociedad para poder dar unas respuestas mínimas frente a lo que es unas condiciones de bienestar, para poder generar un desarrollo importante a lo que alrededor de las configuraciones que para las poblaciones debe ser la salud. Adicional a eso, desconoce un poco no, de manera considerable, la responsabilidad que se da a las acciones que se deben realizar en términos de salud pública. Entonces, ubica un poco el tema de la gestión de riesgo frente a la responsabilidad expresa y únicamente la que tiene el individuo frente a su salud. El tema lo mencionaba alguno de los panelistas al inicio del espacio, y es el tema de los hábitos de vida saludable. Entonces, ubica la responsabilidad de las personas alrededor de este tema. Y la segunda la pregunta para el cierre es si existe una relación entre salud y paz. Sin duda alguna la relación es estrecha. Para nosotros como corporación, que entendemos que el desarrollo de nuestro país está ubicado en su gente, no podemos pensar que la paz se concrete o se pueda avanzar en esas reconciliaciones un poco si no se tiene en cuenta el bienestar de la población. Y no es únicamente la ausencia de enfermedad o que exista un centro de salud al cual puedan acceder las personas en lo rural o las personas que han dejado las armas o los militares que en la actualidad deben reconfigurar también sus ocupaciones, sino que también pasa por ubicar a la ruralidad y al campo y a las personas que lo habitan en perspectiva de desarrollo. Y no es el desarrollo de llevar las máquinas a las poblaciones, sino es que se piensa esa población de desarrollo. Porque si bien es cierto, muchas intenciones al parecer buenas han llevado algunos elementos tecnológicos a los campos, eso no es lo que la población campesina entiende por desarrollo. En ese sentido, ese desarrollo que ha llevado ha traído otras consecuencias en términos ya de identificar unas condiciones de enfermedad. Y un ejemplo claro es el tema de las petroleras, un tema importante es las minas de carbón, todo el tema extractivista que se ubica en nuestro país como tendencia. Entonces, a nuestro juicio, sí existe una relación importante, pero debe ser, digamos, de estrecha participación de las poblaciones y poder recoger todas esas comprensiones de salud que se hacen en las diferentes ciudades. Y un saludo importante a la iniciativa que hacen los compañeros de Cali alrededor de poder entender la salud desde la persona, no solo los profesionales en salud, los directores de organizaciones de salud, sino que también desde esa población que vive y de pronto un poco sufre las limitaciones alrededor de lo que es el acceso. Yo me permito dejar ahí, David, para darle la palabra a los demás. Bueno, yo celebro que se presente esta iniciativa por parte de la ciudadanía. Lo hemos venido diciendo en nuestros debates públicos y de verdad del sector hospitalario. Yo debo compartir con ustedes este sentimiento, y es que durante mucho tiempo, frente a esta crisis sostenida, sobre todo crisis hospitalaria sostenida, en nuestras discusiones hemos dicho, pero ¿esto por qué no se resuelve? Y nos hemos sentido absolutamente solos, como con la carga operativa de la población, con el servicio de urgencia lleno, con la agresión al personal sanitario, contra las dificultades de la financiación y la operación para responderle a la población,
Y nos preguntamos, ¿qué pasa que estamos solos en esta lucha? Y después decíamos, lo que le falta a digamos, para resolver este problema es que de verdad la ciudadanía diga qué está pensando. Porque nos parecía que la ciudadanía, en medio de la incomodidad, y quiero que lo entiendan así literalmente, en medio de la incomodidad y el malestar, cuando veía satisfecha en primera instancia su necesidad vía tutela o vía acceso por un servicio de urgencias, hasta ahí llegaba el problema, porque resolvió su problema individual. Entonces, que haya ya una visión colectiva, muy ayudada, por ejemplo, por la ley estatutaria de salud, que por fin nos lleva a un nivel superior de discusión sobre esto no es un servicio, sino esto es un derecho. Yo celebro que se presente esta iniciativa. Y les cuento una anécdota, me gasto 30 segundos de mi tiempo. Con el doctor Arias en alguno de estos debates, que son ya muchos, y en alguna ocasión tuvimos un debate muy encendido y yo le dije a él, así, creo que hace por lo menos 8 años, doctor Arias, le dije, esto al final del día, sobre el papel, le estábamos hablando, debatiendo sobre el papel de las EPS, y eso quedó registrado en algún diario en el tiempo. Dijimos, esto al final del día, el que lo va a tener que resolver es la población, es el ciudadano. Vamos a tener que hacer un referendo o un plebiscito para que digan si este modelo se tiene que cambiar sí o no y cuál sería el papel de las EPS. Recuerdo que la respuesta del doctor Arias fue muy concisa, como las de él, dijo, en las urnas nos vemos. Entonces, aquí creo que usted no ha invitado a las urnas, cosa que celebra. Muy bien. Termino mi intervención diciendo lo siguiente, miren, nosotros hemos hecho una propuesta de reforma al sistema de salud que recoge muchos de esos puntos. El primero, la base de cualquier sistema de salud tiene que ser una revolución en la atención primaria de salud. La revolución en la atención primaria de salud, ¿qué es? Para decirla muy brevemente, tenemos que repotenciar el papel de la base del sistema, el papel de ese hospital público de baja complejidad, el papel de esa medicina general, de esos profesionales generalistas, de esa promotora de salud, de esa búsqueda activa de casos y la capacidad de resolución allá, pensando también con el sector educación y con el sector saneamiento y con todos los otros sectores que están incursos en el gran concepto de salud. Desde ahí se tiene que hacer la revolución. Aquí no alcanzarán los recursos ni físicos, ni humanos, ni financieros, ni de infraestructura, si nosotros seguimos teniendo un sistema que es hecho de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Es decir, la reconstrucción del sistema tiene que partir de una potente política de atención primaria en salud. El segundo nivel tiene que ser unas redes integradas de servicios de salud. Eso no es ninguna innovación, pero se ha ido degenerando el concepto. Yo se lo resumo en lo siguiente. Hay que volver a juntar la epidemiología con la demografía, con la red asistencial instituida y con las fuentes de financiación. Esas 4 cosas confluyen ¿en dónde? En el territorio. La red tiene que tener una referencia poblacional y un asentamiento poblacional. ¿Qué ha pasado con el sistema? Las EPS que tienen en cabeza hoy el diseño de las redes han hecho unas redes contractuales, contratan en diferentes partes y de pronto eso no tiene casi nada que ver con los sitios donde habita la población. Y de ahí sale la fragmentación. No puedo más. No, ahí sí. Bueno. De ahí sale la fragmentación. Entonces, la política antifragmentación es una red integrada de servicios de salud que rodea al ciudadano en los sitios donde habita, empezando por el área rural, y que sea capaz de integralmente resolverle sus problemas ahí. El tercer nivel de nuestra propuesta de reforma es, nosotros sí creemos que en la mitad debe haber una agencia que ayude, que sea un vocero o un personero de la ciudadanía, pero no en la concepción de la EPS como está hoy, en una concepción diferente de una entidad que hace una coordinación o una logística, pero que no maneja los recursos de la salud y que es remunerado a posteriori por esas labores de coordinación, de manera que tenga incentivos a hacer, a autorizar, a permitir, a acercar a la población a la resolución de sus problemas. Lo hemos llamado un eslabón de administración regular. Y el cuarto punto, que tiene que ver mucho con algo que aquí no lo hemos mencionado, es el tema de corrupción, ¿sí? Es tener los recursos de la salud en un repositorio que sea el gran asegurador central, que acumule riesgos y que acumule o maneje todos los recursos del sistema de salud. Eso, él funcionaría
haciendo el giro directo desde allá hasta el sitio donde se hacen las cosas, previa evaluación de este administrador que tiene como papel hacer las revisiones. El quinto elemento, abreviando el nombre de la película, no puede haber integración vertical. Y esa es una discusión pues muy larga, muy intrincada, pero se las resumo en una frase. Es que la integración vertical es un conflicto de intereses. Porque está por un lado el del prestador que quiere hacer y por el otro lado el del, digamos, el asegurador que quisiera, el buen asegurador quisiera racionalizar. Esa lucha, ese peso y ese contrapeso, si se resuelve bien, se resuelve a favor del paciente, pero necesita independencia. Cuando está en una sola cabeza, usualmente va a ganar él. Contenga, ahorre, no permita que las cosas sean tan rápidas o de pronto de calidades óptimas, porque eso va a generar ahorros, va a generar réditos. Entonces, ahí están los 5 elementos. Nosotros, además, aprovecho, porque la discusión contemporánea es el tema de Café Salud y qué pasa con los compradores. La integración vertical es igual de nociva, desde nuestro punto de vista, como el gremio hospitalario, si la hacen las EPS con IPS o si la hacen las IPS con EPS. Es el mismo conflicto de intereses. Entonces, no estamos de acuerdo nosotros con esa circunstancia. Creemos que en el sistema siguiente no debe haber integración vertical. Y los últimos 30 segundos. El hospital público. La soberanía sanitaria en la atención de las poblaciones se tiene que garantizar con hospitales públicos. Por lo tanto, aquí hay que repensar la forma de financiar para que exista el hospital público. Y creo que se debe volver a un esquema de subsidio a la oferta inteligente para permitir que esa infraestructura esté abierta. Si seguimos mandando a los hospitales públicos a que sean autosostenibles con venta de servicios, vamos a eternizar un esquema que puede ser perverso y que ya ha demostrado que no siempre es funcional para la población. Entonces, ese es otro de los capítulos importantes de lo que debe ser una gran política pública de reforma. Muchas gracias, doctor Jaime. La pregunta indica cuáles serían los elementos de solución. Entonces, permítame colocarlo en el siguiente aspecto. Desde el punto de vista de Colombia, primero, la principal causa de enfermar y de morir en el mundo son las enfermedades crónicas, 75-80%. Hechos. Colombia, en los últimos 9 años, en régimen contributivo, duplicamos el número de pacientes hipertensos identificados. Más que duplicamos el número de diabéticos. Para hacer eso, se ha hecho a través de atenciones. Yo sé que algunas veces debemos de ir un poco más allá. No estamos hablando de cantidad de atenciones, estoy hablando de, para hacer eso, ¿sí? Para haber llegado allí, hemos hecho un sinnúmero de actividades adicionales. Ojo, hoy en día tenemos el 75.3% de los pacientes hipertensos en Colombia con cifras tensionales controladas. Estas son cifras que son auditadas por un organismo externo en cada una de las IPS y EPS a nivel nacional, ¿sí? Entonces, aportes que se están haciendo, podemos decir que para la principal causa de muerte, hoy en día tenemos muchos mejores indicadores para el sistema colombiano. Y los invito a que lean Organización Mundial de la Salud, informe año 2016. La cuarta mejor probabilidad de todas las Américas para una persona en edad joven prevenir o vivir más por disminución de problemas asociados a enfermedades crónicas es Colombia. O sea, no les estoy mencionando hechos y datos elementales. Pero permítanme adicionar, ¿cuál es el reto allí? Que no nos podemos seguir invirtiendo 9 años para tener lógica. Por eso, cuando hablamos de estructuras, es que todos tenemos que colocar. Y permítanme colocar qué está haciendo el resto de países. ¿Sí? ¿Qué está trabajando en este momento la Comunidad Económica Europea? Está trabajando en elementos como el desperdicio. 20 a 40% de lo que hacemos en salud en el mundo, no en Colombia, no en Bogotá, está asociado a desperdicios. Señores, 1 de cada 2 medicamentos que formulamos en el mundo, no en Colombia, no son efectivos, ¿sí? Y este planteamiento es importante traerlo a colación, es importante que lo revisemos, porque independiente del modelo, aquí hay elementos adicionales que nos tienen que llevar a nosotros a tomar decisiones diferentes. Hoy en día, aquí en Colombia, la probabilidad que a usted le operen de rodilla es 6 veces más en unos departamentos que en otros.
y eso no tiene ningún perfil epidemiológico que esté asociado. Entonces, aquí hay otros conceptos que se están trabajando a nivel mundial, y permítanme mencionar, cuando hablaba de salud pública, no estoy diciendo la responsabilidad del individuo, estoy diciendo que hay países aquí en Latinoamérica que le han colocado semáforos a las comidas del supermercado, donde el rojo es un alimento que tiene alto contenido en grasa, en sal y azúcar, y después se encuentran que los pacientes están más enfermos. Es que la habitabilidad tiene que ver con eso, ¿sí? Con esos dos elementos. Y un solo aspecto para que quede de reflexión. Reino Unido, uno de los dos países con el mejor sistema de salud en el mundo, abril de 2017, se planteaba, si tenemos problemas, y allá es público, con un organizador que es público, y la gran mayoría de prestadores es público, ¿y saben cuál es la pregunta que se hacen ellos? ¿No será mejor que nos privaticemos? Y la invitación es, si nosotros no tenemos el diagnóstico preciso, posiblemente estemos tratando decisiones a través de los síntomas y no de las enfermedades complejas. Porque el hecho de los desperdicios que hoy se presentan en el mundo se presenta en toda parte. Y eso no tiene nada que ver con los elementos que estamos tratando aquí, tiene que ver con otras condiciones que tenemos que empezar a revisar y a intervenir. Bueno, yo creí que yo ya me había liberado en la vida de hacer política y de hablar de política. Tuve 50 años en la política, tenía la última sede por aquí, cerca, pero no, parece que estoy destinado a tener que seguir en eso con las invitaciones que he visto esta noche. Ustedes son políticos, yo ya había abandonado y he abandonado la política, pero me va a tocar volver a las urnas. Aquí le traigo la invitación. Aquí he visto varias cosas. He visto, pues, que yo, el más optimista de todos, digo que el sistema de salud está en cuidados intermedios y tal, pero ya la doctora dijo que era en coma, en un estado vegetal, mejor dicho. O sea que hay que matarlo de una vez para que nazca otro, ¿no? Bueno, vamos a decir que nace algún día, va a ser mejor que el de ahora. Yo tengo muchas dudas, pero no se preocupen, que hay muchas formas de matar a las EPS, muchas. Eso es lo que hay. Una, a través de esta consulta popular, 2 millones de votos lo consigue uno rápidamente, eso está comprobado, no hay, nadie niega una firma en una esquina. O sea que por ahí puede haber la primera posibilidad de matar al aseguramiento de este privado. Segunda posibilidad, a través de una ley que apruebe el Congreso, como la que nos ha anunciado hace varias veces el doctor Giraldo. Esa es otra forma de matar eso. Tercera, asfixiándolo, que en lo que estamos, diciéndoles ustedes tienen que dar todo, pero no importa que no estén financiados, tienen que dar todo hasta que se acaben. Esa es otra manera de acabar con las EPS. O sea que hay muchas formas de acabarlas. Mientras tanto, las EPS van a seguir trabajando. Mientras exista esto, con la reglamentación actual, ahí estaremos en la batalla. Pero yo soy resignado, uno pierde, estamos en una democracia. Entonces, en algún momento dado, o triunfa esta consulta popular, o hay una nueva ley, o hay un nuevo régimen político distinto, y se acaban las EPS, se acabaron. Eso es así, la democracia es así. Nosotros, pero voy a entrar a un tema más duro. Nosotros sí estamos en Colombia en un sistema donde el sector privado tiene una amplia participación. Comenzando pues por los profesionales de la medicina que son privados, no todos, muchos son privados, las clínicas y hospitales privadas, las EPS privadas y públicas, porque hay de todo, las públicas las más malitas, entre otras cosas. Entonces, es muy posible que todo eso se desbarate. Y el día que aquí haya un régimen que diga no más privados en esto, pues sí, nos vamos y vamos a ver qué pasa. A mí sí me encanta que ese reto de salir a la tribuna pública a defender esto, lo haré con mucho gusto y con mucho entusiasmo, ya no con la energía que tenía hace 50 años seguramente, pero voy a defender lo que tenemos, sobre todo desde la perspectiva de lo que podemos llegar a tener.
A mí ya no me va a tocar ese nuevo régimen, pues que ustedes aquí pregonan, del régimen centralizado, toda la plata de la variable y del Ministerio de Salud, ya creo que eso no me va a tocar a mí. Pero me parece una bonita batalla. Y creo que no tenemos también posibilidad de ganarla desde este lado. Porque la gente, cuando le preguntan en la calle qué piensa de las EPS, con un micrófono, dice: son terribles, unos pánicos, se cagan con toda la plata. Corruptos. Corruptos, eso. Pero cuando le dicen a la gente: mire, vamos a quitar su EPS, y dice: no me la quitan. Nos quedamos ahí. Que se acaba el sistema, pero a mi EPS me la quitan. No, por eso. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo voy a salir, cuando ustedes salgan a las calles y tal, yo voy a salir a esa batalla, a defender el sistema que tenemos. Lo voy a hacer con mucho entusiasmo, pensando también en la gente, no en el enriquecimiento de unos actores, pensando principalmente en la gente. Este sistema ha sido bueno para los colombianos, este sistema está trabajando para los colombianos. Yo lo defiendo desde el sector privado, sí. A mí no me da pena decir que defiendo el sector privado de ninguna manera, y otros lo defienden desde el sector público. Y si ganan los del sector público, los amigos de la estratificación de la salud ganaron, y los del sector privado se van a la casa. Así es la democracia, no tiene ningún problema. Entonces allá nos veremos en las urnas. Muy bien, muchas gracias. Bien, para concluir, cosas muy importantes para nosotros. La verdad, agradecerle mucho a todos nuestros panelistas. Ha sido realmente enriquecedor, creo que aquí hay un debate plural, pero yo quiero valorar especialmente la presencia del doctor Jaime y de Fabián. Muy valiente de estar aquí. Sí, básicamente por eso, porque en otros lugares a nosotros nos toca ir a auditorios donde no se piensa como nosotros, y eso es democracia. El hecho de que podamos discutir con respeto, con argumentos, también valorar mucho las intervenciones también muy argumentadas del doctor Juan Carlos, de Liliana y de todos los que intervinieron en el debate. Pero este es el cambio de esperanza, esto es lo que queremos, debatir con ideas distintas, mirar visiones argumentadas, cada uno desde su posición, y esto, bueno, creemos es un aporte realmente a la paz. Así que de verdad, muchas gracias a los panelistas, a ustedes por asistir. También quiero agradecer a Víctor, a Jonathan, a los compañeros de prensa de Marcha y de Contagio Radio, porque esto es un esfuerzo colectivo que estamos trabajando. Seguimos en el Café Esperanza todos los últimos jueves de cada mes, y bueno, aquí se ha puesto un panorama, pero creemos nosotros, y por eso le hemos puesto el Café Esperanza, que poder debatir con argumentos, poder debatir con ideas sobre diferentes temas del país, muestra que aunque sea crítica la situación, pues hay esperanza también, con el solo hecho que en pluralidad podamos discutirlo y generar propuestas en ese sentido. Así que muchísimas gracias para todos y todas, y por supuesto a las personas que nos acompañaron a través de Facebook y de contagioradio.com. Muchas gracias.